¿Te has preguntado si todos los secretos de Fátima fueron realmente revelados? Hay un mensaje que ha permanecido oculto durante décadas y que puede ser la última advertencia para la humanidad. Imagina por un momento que algo grandioso está a punto de suceder, algo que cambiará para siempre la forma en que vemos el mundo y la fe. ¿Qué harías si supieras que la Virgen María dejó un aviso final aún desconocido para la mayoría? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en el misterio del secreto no revelado de Fátima y descubrir por qué puede ser la clave para entender los tiempos en que vivimos. Para continuar recibiendo mis vídeos, debes suscribirte al canal ahora mismo, o quizás nunca más veas mis vídeos. Desde el principio, las apariciones de Fátima despertaron un profundo interés no solo entre los fieles, sino también entre las autoridades eclesiásticas. Los mensajes recibidos por Lucía, Francisco y Jacinta parecían contener revelaciones que trascendían la comprensión humana, tocando misterios divinos que hablaban directamente sobre el futuro de la humanidad. Sin embargo, fue solo en 1941, más de 2 décadas después de los eventos de Fátima, que 2 de los 3 secretos fueron oficialmente divulgados. El primero de ellos traía una visión aterradora del infierno, un lugar de sufrimiento eterno donde las almas caían como chispas en una gran hoguera, según lo descrito por la hermana Lucía. Esta revelación impactante contenía un llamado urgente a la conversión y al arrepentimiento, advirtiendo sobre la necesidad de rezar por el mundo pecador y ofrecer sacrificios para salvar las almas perdidas. La Virgen María enfatizó que muchos estaban siendo condenados porque no había quien rezara o se sacrificara por ellos. El segundo secreto, por su parte, traía una profecía impresionante sobre el curso de la historia mundial. Nuestra Señora advirtió que, si las personas no abandonaban el pecado y volvían a Dios, surgiría una nueva guerra aún más devastadora. Ella señalaba que la Primera Guerra Mundial, que asolaba al mundo en la época de las apariciones, sería solo el comienzo de un ciclo de sufrimiento que podría evitarse mediante la oración y la consagración. La profecía se concretó de manera aterradora cuando la Segunda Guerra Mundial estalló años más tarde, exactamente como fue predicho, tras una señal misteriosa en el cielo, descrita como una noche iluminada por una luz desconocida. Además, Nuestra Señora alertó sobre los peligros que Rusia representaba para el mundo, afirmando que el país esparciría sus errores por toda la tierra, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia, llevando al martirio de muchos cristianos y al sufrimiento del Santo Padre. Estas palabras fueron vistas como una premonición de los horrores del comunismo soviético, que de hecho se esparció y causó estragos espirituales y sociales en diversos países a lo largo del siglo XX. Sin embargo, el verdadero misterio en torno a Fátima siempre ha estado relacionado con el tercer secreto. A diferencia de los 2 primeros, que fueron revelados con relativa rapidez, el tercero permaneció envuelto en una niebla de sigilo y especulación durante décadas. El contenido de este secreto fue escrito por la hermana Lucía en 1944, a pedido de su obispo, pero con la condición de que solo se revelara después de 1960, ya que, según ella, sería mejor comprendido en ese momento. Sin embargo, cuando llegó el tan esperado año, el Vaticano optó por no divulgar el mensaje, alimentando teorías y dudas sobre la gravedad de lo que estaba contenido en él. Esta decisión provocó un gran malestar entre los fieles y estudiosos, llevando a muchos a creer que el contenido podría traer revelaciones perturbadoras sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Fue solo en el año 2000,
durante el pontificado de Juan Pablo II, que el Vaticano finalmente divulgó lo que sería la íntegra del tercer secreto. El mensaje describía una visión simbólica de un obispo vestido de blanco, que atravesaba una ciudad en ruinas, repleta de cadáveres, rezando por aquellos que estaban caídos a su alrededor. A continuación, era muerto por soldados en medio de una persecución sangrienta. El texto divulgado asociaba esta visión al atentado sufrido por el propio Juan Pablo II en 1981, interpretándolo como una señal del sufrimiento de la Iglesia en los tiempos modernos. Sin embargo, muchos teólogos, expertos e incluso religiosos creían que esta revelación no era completa. Diversas declaraciones de figuras eclesiásticas sugerían que parte del secreto aún permanecía oculta, posiblemente relacionada con una crisis de fe dentro de la propia Iglesia que involucraría una gran apostasía y un castigo divino inminente. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, llegó a afirmar en entrevistas que el contenido del tercer secreto era de naturaleza alarmante y decía relación a una gran tribulación que caería sobre la humanidad. Además, hay registros de que el Papa Juan Pablo II, en una visita a Alemania, habría confiado a un grupo selecto de fieles que el mensaje de Fátima hablaba de tiempos difíciles, en los que las naciones desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos, y que la humanidad enfrentaría un juicio severo. Estas afirmaciones hicieron que muchos creyeran que la verdadera esencia del tercer secreto involucraba eventos apocalípticos, como una gran purificación de la tierra, donde las catástrofes naturales y las crisis espirituales se intensificarían, llevando al mundo a un momento de elección definitiva entre Dios y el pecado. Otros indicios sugieren que posiblemente el tercer secreto incluía una advertencia directa sobre la infiltración de ideologías contrarias a la doctrina cristiana dentro de la propia Iglesia, algo que muchos perciben en la actualidad con el relativismo moral y la pérdida de valores esenciales de la fe. La posibilidad de que el secreto contuviera una advertencia sobre una ruptura dentro de la jerarquía de la Iglesia, con la eventual ascensión de falsos profetas y enseñanzas distorsionadas, es un tema que continúa provocando intensos debates entre los fieles y estudiosos. Ante estas especulaciones, permanece la inquietante pregunta: ¿es que todo lo que Nuestra Señora reveló en Fátima realmente ha salido a la luz? ¿O aún hay algo oculto, algo tan impactante que las autoridades eclesiásticas consideraron mejor mantener en secreto para evitar pánico y desesperación entre los fieles? Mientras tanto, los signos de los tiempos parecen resonar las palabras de María, invitando a la humanidad a un regreso urgente a la oración, a la penitencia y a la confianza en el triunfo final del corazón inmaculado. Desde la revelación oficial del tercer secreto de Fátima, en 2000, un clima de duda e inquietud se apoderó de muchos fieles y estudiosos que durante décadas esperaban este momento. La narrativa presentada por el Vaticano, aunque cargada de simbolismo, parecía incompleta ante las expectativas creadas a lo largo de los años. Diversas figuras ligadas a la Iglesia Católica, incluyendo papas, cardenales e incluso personas cercanas a la hermana Lucía, sugirieron que el contenido divulgado al público no representaba la totalidad del mensaje confiado por la Virgen María a los tres pastorcitos. Los testimonios que apuntan a la existencia de un secreto no revelado son innumerables, y todos convergen en la misma sospecha. Algo de extrema gravedad aún permanece oculto. Algo que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de los tiempos que vivimos. Entre los primeros en sugerir que el secreto completo no fue divulgado está el Papa Juan Pablo II.
En diversas ocasiones hizo alusiones a un futuro de sufrimiento para la humanidad, mencionando eventos catastróficos que podrían afectar a grandes naciones. Durante su visita a Alemania en 1980, afirmó enigmáticamente que debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas que exigirán de nosotros la disposición de incluso sacrificar la propia vida. Estas palabras, dichas en un contexto de preguntas sobre el tercer secreto de Fátima, levantaron sospechas de que tenía conocimiento de algo mucho más serio que lo que fue publicado oficialmente. El hecho de que Juan Pablo II consagrara el mundo al Inmaculado Corazón de María en 1984, sin mencionar directamente a Rusia, como solicitó Nuestra Señora, alimentó aún más la idea de que actuaba con información adicional, posiblemente relacionada con el contenido aún oculto del secreto. Otro testimonio impactante vino del cardenal Joseph Ratzinger, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI. En 1984, cuando aún era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, concedió una entrevista en la que declaró que el tercer secreto se refería a los peligros que amenazan la fe y la vida de los cristianos, y por lo tanto, del mundo entero. También afirmó que el contenido del secreto incluía una gran apostasía dentro de la Iglesia, algo que podría sacudir las estructuras de la fe de millones de personas. Cuando se convirtió en Papa, Benedicto XVI hizo menciones indirectas a la crisis de valores y al relativismo moral, sugiriendo que la batalla más difícil de la Iglesia no vendría de fuera, sino de dentro de ella. Esto reforzó la creencia de que el verdadero tercer secreto podría estar relacionado con la infiltración de ideologías contrarias a la doctrina católica y la inminente pérdida de la fe entre los propios líderes y fieles. Además, personas cercanas a la hermana Lucía también informaron indicios de que el secreto nunca fue completamente divulgado. El cardenal Mario Luigi Ciappi, teólogo papal de varios pontífices, habría afirmado en correspondencia privada que el tercer secreto profetiza, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará por la cima. Esta afirmación, aunque nunca confirmada oficialmente, resuena con las preocupaciones de muchos estudiosos que ven en los cambios contemporáneos de la Iglesia un alejamiento de las enseñanzas tradicionales, algo que podría estar directamente relacionado con el contenido aún oculto del secreto de Fátima. También está el testimonio del padre Malachi Martín, un jesuita que tuvo acceso al secreto mientras trabajaba en el Vaticano. En entrevistas, a menudo sugería que el secreto no revelado involucraba una crisis espiritual de proporciones globales, donde el mal se infiltraría en los más altos escalones de la Iglesia, llevando a una división interna y a una intensa persecución de los verdaderos seguidores de la fe. El propio texto del tercer secreto, tal como fue divulgado por el Vaticano, parece dejar lagunas que apuntan a algo mayor. La visión del obispo vestido de blanco siendo asesinado en medio de un escenario de destrucción y martirio fue interpretada por el Vaticano como una referencia al atentado contra Juan Pablo II. Sin embargo, muchos teólogos y estudiosos impugnan esta interpretación, argumentando que el contenido del secreto debería contener un mensaje más explícito y orientador, como los dos primeros secretos, y no solo una visión simbólica. La hermana Lucía, antes de su muerte, mencionó en diversas entrevistas que la humanidad estaba en un tiempo de decisión crucial y que una gran oscuridad espiritual pesaba sobre el mundo, palabras que muchos interpretan como una referencia al contenido no revelado del secreto. Otro aspecto que alimenta la sospecha de omisión está relacionado con el famoso sobre qué contiene el secreto, que habría sido leído por varios papas. Se dice que Juan XXIII,
Pablo VI y Juan Pablo II tuvieron reacciones impactantes al leer el documento, y hay relatos de que Pablo VI habría llorado amargamente tras su lectura. Estas reacciones emocionales indican que el contenido era de tal gravedad que podría haber llevado al silencio deliberado por parte de la Santa Sede. Además, hay indicios de que el propio sobre guardado en los archivos del Vaticano contenía más de una única hoja, lo que plantea la hipótesis de que solo una parte del secreto fue divulgada, mientras que el resto permanece oculto al conocimiento público. Ante estos testimonios e indicios, la pregunta persiste: ¿qué podría ser tan perturbador como para mantenerse en secreto durante décadas? Muchos creen que el tercer secreto habla de una gran purificación inminente, donde eventos apocalípticos, crisis espirituales y persecuciones se intensificarán hasta que la humanidad regrese a Dios. Otros sugieren que el mensaje contiene advertencias sobre la propia identidad de la Iglesia, alertando sobre el riesgo de una división interna sin precedentes que podría comprometer su misión sagrada. El silencio del Vaticano sobre estas cuestiones solo refuerza el misterio, mientras los signos de los tiempos parecen confirmar que estamos cada vez más cerca del desenlace previsto en Fátima. Desde que los secretos de Fátima fueron revelados al mundo, muchos fieles creen que una parte esencial del mensaje de la Virgen María aún permanece oculta. Entre las posibles revelaciones no divulgadas, una de las más impactantes es el llamado aviso final, un evento profético que, según estudiosos y místicos, traería una experiencia abrumadora para toda la humanidad. La idea de un aviso divino que precedería eventos catastróficos no es exclusiva de Fátima, sino que resuena en diversas apariciones marianas en todo el mundo, como en Garabandal y Akita, sugiriendo una preparación celestial para tiempos difíciles que se aproximan. La esencia de esta profecía habla de un momento en el que cada persona en la tierra, independientemente de su fe o creencia, sería confrontada con la verdad absoluta de su alma ante Dios. No sería solo un fenómeno natural, sino una experiencia sobrenatural que trascendería la lógica humana y pondría a toda la humanidad ante un espejo espiritual, donde los pecados serían revelados con una claridad dolorosa e inescapable. Muchos creen que el aviso final está directamente relacionado con el tercer secreto de Fátima, y que su no revelación completa puede estar relacionada con el impacto devastador que esta verdad traería al mundo. La humanidad moderna, sumida en el materialismo, el hedonismo y la indiferencia espiritual, no está preparada para un encuentro tan directo con su propia conciencia a la luz de la justicia divina. El aviso final sería un último intento del cielo para despertar los corazones endurecidos antes de que los eventos predichos en Fátima se concreticen de forma definitiva. La Virgen María siempre alertó sobre la necesidad de conversión y penitencia, y el aviso final sería una manifestación extrema de la misericordia divina, permitiendo que cada individuo comprenda en un instante el estado real de su alma y tenga la oportunidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de la misericordia, sin embargo, no sería infinito, y después del aviso seguiría un período de grandes tribulaciones, donde aquellos que no se volvieran hacia Dios enfrentarían consecuencias irreversibles. Hay relatos de santos y místicos que, a lo largo de los siglos, recibieron visiones y locuciones interiores sobre este evento. Describen el aviso como una luz poderosa que atravesaría los cielos, un fenómeno global que paralizaría al mundo por un breve momento.
Durante ese instante, cada persona se vería como Dios la ve, sintiendo un profundo dolor al percibir las consecuencias de sus acciones y omisiones. No sería solo una experiencia mental o emocional, sino algo tan real e impactante que nadie podría ignorar. El dolor de los pecados no confesados, de las oportunidades perdidas de amar y servir, se volvería casi insoportable. Sin embargo, esta experiencia también llevaría una inmensa gracia, pues permitiría una decisión consciente de cambiar de vida antes de que los castigos anunciados por Nuestra Señora en Fátima y otras apariciones se manifestaran plenamente. La conexión entre el aviso final y los eventos actuales del mundo es algo que no puede ser ignorado. Guerras, pandemias, desastres naturales y una crisis moral y espiritual sin precedentes indican que algo está a punto de suceder. Muchos creen que ya vivimos en los últimos momentos antes de este gran evento y que los mensajes de Nuestra Señora son una advertencia amorosa, pero urgente, para que el mundo se prepare. La pérdida de la fe, la banalización del pecado y la indiferencia ante las leyes de Dios han alcanzado un punto crítico, y el cielo parece estar respondiendo con señales cada vez más claras. La Virgen María pidió repetidamente la oración del rosario, la práctica de la penitencia y la consagración a su Inmaculado Corazón, como medios de preparación para lo que está por venir. Los que estudian profundamente las apariciones marianas señalan que el aviso final no debe ser visto como un castigo, sino como un acto de amor divino. Dios, en su infinita misericordia, ofrece a la humanidad una última oportunidad de conversión antes de que el tiempo de la justicia comience. Los que se preparen espiritualmente, viviendo de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y confiando en la intercesión de María, tendrán fuerzas para enfrentar este momento con serenidad y gratitud, reconociéndolo como una oportunidad para acercarse más a Dios. Sin embargo, para aquellos que insistan en vivir alejados de la gracia, el aviso será una experiencia de dolor intenso y desesperación, pues verán con claridad cuánto se han alejado de la verdad y del amor divino. Este contraste entre la misericordia y la justicia de Dios será la última oportunidad para la humanidad de elegir su destino eterno. La posibilidad de que esta revelación esté contenida en el tercer secreto de Fátima es algo que intriga a muchos expertos. El hecho de que la Iglesia haya pospuesto su divulgación durante tanto tiempo puede indicar que el contenido era tan alarmante que se temió el pánico y el rechazo por parte de la humanidad. Si el aviso final es realmente parte del secreto no revelado, tiene sentido que su divulgación haya sido cuidadosamente ponderada, pues implicaría un cambio radical en la vida de millones de personas. Muchos creen que los papas y altos miembros de la jerarquía eclesiástica saben de este evento y que sus acciones a lo largo de las últimas décadas han sido guiadas por esta conciencia. Juan Pablo II, Benedicto XVI y otros pontífices dieron señales de que comprendían la gravedad de la situación mundial y la necesidad de preparar espiritualmente al pueblo de Dios para los tiempos que vendrían. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? La respuesta está en el propio mensaje de Fátima: oración, conversión y confianza en María. El aviso final puede estar más cerca de lo que imaginamos, y aquellos que estén espiritualmente preparados no tendrán nada que temer. El mensaje de Fátima nos recuerda que, a pesar de los tiempos difíciles, el Inmaculado Corazón de María triunfará, y aquellos que permanezcan fieles verán la gloria de Dios manifestarse de manera extraordinaria. El mensaje de Fátima no se limitó a previsiones sobre guerras y catástrofes materiales. Tocó algo aún más profundo y alarmante:
la crisis de la fe y el colapso espiritual de la humanidad. Nuestra Señora advirtió que si el mundo no se convertía, la Iglesia enfrentaría una prueba sin precedentes, una crisis interna que sacudiría sus estructuras y confundiría a los fieles. Hoy, más de un siglo después de las apariciones, es imposible no ver los signos de esta realidad desenrollándose ante nuestros ojos. La pérdida de la fe se ha propagado de forma insidiosa, afectando no solo a los laicos, sino también a muchos dentro del propio clero. La doctrina que antes era clara e incuestionable ha pasado a ser relativizada. La moral cristiana que guiaba a las sociedades ha sido sustituida por ideologías que distorsionan la verdad, y el fervor religioso que impulsaba multitudes a la santidad parece haberse enfriado en muchos corazones. La crisis de la fe, lejos de ser un fenómeno aislado, se manifiesta en cada aspecto de la vida humana, creando una sensación de vacío espiritual y desesperanza que permea el mundo contemporáneo. Nuestra Señora alertó sobre esta decadencia con una claridad aterradora. En sus mensajes mencionó que muchos sacerdotes se desviarían del camino de la verdad, llevando consigo un número incalculable de almas. La infiltración de errores dentro de la Iglesia ya era una realidad en su tiempo, pero las advertencias de Fátima indican que esa situación alcanzaría proporciones nunca vistas. La confusión doctrinal y la división interna son hoy marcas evidentes de esta crisis, con interpretaciones divergentes de las Escrituras, cuestionamientos sobre enseñanzas inmutables y una aparente pérdida de la identidad de la Iglesia en medio de las presiones del mundo moderno. Sacerdotes y obispos, que antes defendían con firmeza los valores cristianos, ahora se ven presionados a adaptarse a las exigencias culturales, sacrificando muchas veces la verdad en nombre de una falsa armonía con el mundo. Esta situación ha llevado a muchos fieles a un estado de desorientación, donde no saben ya en quién confiar o a quién recurrir en busca de una dirección segura. El mensaje de Fátima alertó específicamente sobre el peligro de la apostasía, un abandono silencioso y progresivo de la fe que se infiltraría de forma casi imperceptible. Nuestra Señora dijo que, si no se atendían los pedidos de oración y penitencia, llegaría un tiempo en que la Iglesia enfrentaría persecuciones no solo externas, sino principalmente internas. Es difícil no asociar estas palabras con lo que vemos hoy, la secularización avanzando en territorios antes profundamente cristianos, el desprecio por los sacramentos y la banalización de la Eucaristía, la negación del pecado y la búsqueda de una religión sin cruz. La profecía de una iglesia que pasaría por una pasión similar a la de Cristo se vuelve cada vez más evidente, con una disminución alarmante de las vocaciones sacerdotales y religiosas, iglesias vacías y la frialdad espiritual dominando muchas almas. La crisis de la fe no se limita al abandono de las prácticas religiosas, sino que también se manifiesta en la creciente indiferencia al llamado divino. La humanidad, distraída por las promesas vacías del mundo moderno, se aleja de Dios cada día, buscando felicidad en bienes materiales y placeres pasajeros. Sin embargo, esta búsqueda desenfrenada ha generado un vacío existencial que se refleja en el aumento de los trastornos emocionales, en la sensación de soledad y en el crecimiento de la violencia. La falta de fe abre puertas al desespero, y es en este escenario que se hace aún más claro el cumplimiento de las advertencias de Nuestra Señora. El colapso espiritual que vivimos no ocurrió de repente, sino que es el resultado de años de alejamiento gradual de las enseñanzas divinas, de una humanidad que eligió ignorar los signos de los tiempos y seguir sus propios caminos, alejados de Dios.
Nuestra Señora pidió insistentemente la consagración a su Inmaculado Corazón como medio de protección contra esta crisis espiritual. Pero sus palabras no fueron tomadas en serio por muchos. La falta de respuesta adecuada llevó al agravamiento de la situación, y hoy vemos los efectos devastadores de esta negligencia. La cultura del relativismo, donde todo está permitido y nada es absoluto, penetró en las mentes y corazones, oscureciendo la noción de pecado y la necesidad de conversión. La confesión, que debería ser una práctica constante de arrepentimiento, cayó en desuso, y muchos ya no creen en la existencia del infierno o en la necesidad de salvación. La crisis de la fe se intensifica a medida que el mundo se aleja de la oración y de la vida sacramental, y Nuestra Señora nos advirtió que sin un cambio radical, grandes sufrimientos espirituales y materiales vendrían como consecuencia.